Hola, Luces, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Tech for Good Series. Este es un tema súper interesante sobre el tema de las ciudades y su intersección con la tecnología y los potenciales, el potencial que eso tiene para nuestro futuro y para cambiar un poco la manera en que nosotros vivimos. Además de darte la bienvenida, me encantaría que empezáramos si nos contás un poquito de vos, un poquito de tu trayectoria, de cómo entraste a este mundo de la tecnología. Aparte, está súper interesante tu perfil porque has estado en el tema de regulación, en el tema desde el sector público, pero también desde el desarrollo de la tecnología. Así que creo que va a ser súper interesante aprender un poco al inicio de cómo entraste a este mundo, ¿no? Vale, pues muchas gracias también por tenerme acá. Yo soy internacionalista de carrera, estudié en el TEC de Monterrey en Guadalajara y tuve la oportunidad de hacer mis primeras prácticas en la Ciudad de México con una organización que se llamaba México Saludable. Ellos hacían incidencia política, cuando a mí me tocó era sobre los temas de etiquetado frontal de advertencia, y creo que ahí lo primero que me di cuenta es que había muchas formas de, primeramente, de hacer incidencia política y también de que faltaban personas que lo hicieran desde una manera pues más organizada y que sí, o sea, que fuera mucho más organizado y que tuviera un objetivo específico, ¿no? Entonces pasa esta ley al pleno y luego pasa otra vez y ya podemos ver el etiquetado en todos los productos acá en México. Y la verdad es que yo tuve un trabajo pues muy corto, fueron como 2 meses, pero tuve la oportunidad de conocer a personas que estuvieron durante todo el proceso y de ellos aprendí también mucho sobre lo que implica hacer lobby político, sobre lo que implica tratar de pasar una regulación, sobre lo que es tener que interactuar con actores que tal vez están en contra de tus ideas, pero a quienes tienes que convencer y también con quienes tienes que trabajar en algún momento, porque las regulaciones y también muchas veces pues el lobby político se trata como de un trade-off, de un estira y afloja, de ok, te permito que hagas esto, pero también dame chance como de que pasen mis ideas, ¿no? Esa fue como mi primer experiencia y después tuve la oportunidad de estar en el Instituto Metropolitano de Planeación de Guadalajara con la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos y aquí pude ver más de fondo el trabajo que se hacía de cooperación internacional para bajar fondos, para participar en convocatorias, también para iniciar proyectos que beneficiaran a la ciudad de Guadalajara. Y uno de los temas que tal vez no me tocó ver mucho durante mis estancias, pero que yo ya tenía interés, fue el de ciudad inteligente. Sobre todo con la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, siempre se hablaba como de proyectos de Internet de las cosas, de animalitos en los parques que tuvieran sensores para estarlos monitoreando, monitorear la fauna, monitorear también la calidad del aire, todo esto me llamaba mucho la atención, pero yo decía como tal vez esta no es mi área, o sea, tal vez yo no puedo incidir en esta parte porque no tengo conocimiento sobre tecnología, o sea, yo sé y tengo una especialidad en cooperación internacional para el desarrollo, pero yo qué voy a saber sobre Internet de las cosas, ¿no? Y cuando me gradué, Cristina me dio la oportunidad de estar en Pit Policy y ayudarla a crecer la empresa. Y acá es donde me di cuenta que existe una verdadera intersección entre lo que yo estudié, que es relaciones internacionales con especialidad en cooperación internacional, y tecnología o políticas de tecnología. Hay como ahora dos sectores que me importan mucho. El primero es, pues sí, regulación de tecnologías a través como de las ideas de tecnología ética y responsable. Y el segundo es ciencia de datos para políticas públicas. Oye, y en este tema particular de las ciudades, o sea, qué es como para el público aquí presente, qué es una ciudad inteligente? Hay como varias definiciones. Creo que la más general y que podría ser mucho más clara para las personas es que una ciudad inteligente ayuda a las personas a transitar y a vivir en una ciudad, facilitando la prestación de servicios
públicos y que les ayuden a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Esto puede ser a través de las tecnologías. Lo que a mí me gusta mucho hacer como hincapié y que es algo que me he puesto a reflexionar, es que no precisamente tiene que incluir el componente tecnológico para ser inteligente, o sea, no está de la mano que tenga que incluir sí, un elemento tecnológico de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, de un sistema mucho más complejo que lo que tal vez una ciudad necesita. A veces una reingeniería de procesos es suficiente para que una ciudad se vuelva inteligente. Para que sea más eficiente. Y desde la perspectiva de tecnologías, ¿cuál es una característica? O sea, ¿cuál dirías vos que es una ciudad inteligente o los elementos de una ciudad inteligente? Además de que tenga procesos más ágiles, que sea más eficiente, ¿qué otros elementos tendría que tener una ciudad inteligente? Me gusta mucho esta pregunta porque creo que es algo en lo que no nos detenemos a pensar cuando hablamos de hacer una ciudad inteligente, porque pues hay una implicación muy importante de ética tecnología ética y responsable y también de como privacidad. Entonces, creo que esto también se tiene que tomar en cuenta. Sí es la reingeniería de procesos, sí es tal vez algunos componentes tecnológicos, sí es facilitar la vida de las personas en las ciudades, pero también es ver la forma en la que las tecnologías pueden impactar su vida, porque como escribía en redes sociales, pues son excelentes laboratorios para intentar cosas nuevas, pero esto no significa que las personas son tus conejillos de Indias, son personas que tienen vidas, que tienen mucho que perder en una ciudad. Entonces tienes que tener mucho cuidado sobre cómo realizas un experimento dentro de una ciudad. Hay protocolos éticos para hacer experimentos en animales, en personas, hay protocolos éticos para la investigación, entonces también debería de haberlos para hacer proyectos de ciudades ¿Y inteligentes. cuáles son algunos de esos riesgos, por ejemplo, que vos dirías para poder hacer este tipo de pruebas? Debería de hacerse un protocolo porque puede tener, como para poder visualizar una persona en su vida a día en la ciudad, ¿cuál podría ser alguno de estos ejemplos de alguna experimentación que requeriría tener un protocolo correcto o de alguna tecnología o innovación, que puede o no ser con tecnología, que mejore mucho la calidad de vida de las personas en la ciudad? A mí, por ejemplo, un caso que se está viviendo ahorita es que después de un momento difícil que se vivió en el estadio de Querétaro, junto con dos barras de equipos de fútbol, se está proponiendo desde la administración de algunos equipos y del gobierno utilizar inteligencia artificial para tomar datos del rostro de las personas y hacer cruces con inteligencia artificial para detectar también a las personas que pudieran ser de la barra, que cometieron como los delitos que ya sabemos que sucedieron, pero aquí también otra vez hay varias consideraciones éticas de, ok, primero, ¿por qué estás pidiéndole los datos biométricos a las personas cuando probablemente no tienes la capacidad para implementar las tecnologías de inteligencia artificial que estás promoviendo? ¿Dónde vas a almacenar esos datos? Hay que tener en cuenta siempre como todo el ciclo de vida del dato tiene que partir desde una perspectiva ética y también de respeto a la privacidad de las personas. ¿Qué más se va a hacer con estos datos? O sea, ¿quién más va a poder acceder a ellos? ¿Qué tipo de cruces de información van a buscar? Si no va a ser revictimizante, otra vez porque, por ejemplo, en Europa también ya se ha vivido mucho que algoritmos de inteligencia artificial para en detección de rostros hacen cruces incorrectos y terminan acusando a personas de hacer algo que no hacen, sobre todo en casos como de terrorismo, ¿no? Entonces, si esto lo aplicamos aquí, por el sesgo que existe también en la información histórica de inteligencia artificial, puede ser revictimizante para personas que no tienen nada, que no deben nada. Entonces, creo que ese tipo de cosas son muy contenciosas para mí, sobre cuando un gobierno quiere utilizar tecnologías o una empresa quiere utilizar tecnologías para facilitar procesos y hacer cosas innovadoras, siempre hay que tomar un paso hacia atrás. Y creo que
un proyecto que puede ayudar mucho a las personas, pero que también hay que tener algunas consideraciones éticas y también como de cómo se ejecutan estos proyectos, es que en Guadalajara, junto con, me parece que es Didi y otras empresas de tecnología, el gobierno lanzó un proyecto que se llama Puntos Púrpura, en el que las mujeres pueden esperar el transporte privado, básicamente pueden esperar un Didi o un Uber mientras cargan su teléfono, están patrullas cerca como para monitorear que no sean víctimas de violencia, y desde asociaciones civiles se ha hablado mucho sobre si este producto de política pública es revictimizante y es tal vez clasista porque solamente está ubicado dentro del como sectores de la ciudad en donde hay afluencia de vida nocturna, donde existe un nivel económico mucho mayor, pero aquí también es donde vale la pena preguntarnos si tal vez por la información que tenemos es necesario hacer pilotos en este tipo de lugares, aunque no tengamos información completa, o tendríamos que esperarnos a poder tener toda la información antes de lanzar un piloto de política pública que pudiera ser revictimizante, que pudiera ser clasista o que pudiera solamente estar segregando los beneficios de una política hacia un grupo y no otro. Correcto. Oye, qué interesante ese tema. Y por el otro lado, o sea, ¿has visto vos ejemplos o has visto o conocido casos de ciudades y de políticas y de tecnologías implementadas que realmente decís, wow, esto tuvo un efecto increíble en mejorar la calidad de vida o la gestión de la ciudad en algún lugar? ¿Algún ejemplo que te haya motivado para trabajar en este mundo, para decir, esto por acá va y el potencial que tiene esto de mejorar la calidad de vida de las personas es muy alto? Creo que yo siempre he entrado como desde más el lado de contención, como si me motivan algunas cosas. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad me motivaba inclusive caso de Corea del Sur, de Seúl, que era una ciudad totalmente inteligente, donde inclusive los botes de basura en el centro, como en el centro turístico, estaban conectados a sistemas de Internet de las cosas que avisaban cuándo se tenía que pasar por ellos o cuándo no. Pero otra vez creo que siempre lo que más me ha interesado es que más que utilizar la tecnología para este sector de Tech for Good, desde el lado de, ok, ¿qué podemos hacer? Lo que más me llama la atención es, ya tenemos el proyecto, ya tenemos la visión de la tecnología de lo que puede hacer, ¿qué puede salir mal? Exacto. Y preguntarnos qué puede salir mal 6, 10 veces. Entonces creo que a mí lo que más o sea, siempre de los casos de ciudades inteligentes que se han aplicado, sobre todo en Asia, lo que más me ha gustado es ver cómo la sociedad civil y la ciudadanía responden haciendo preguntas. Correcto. Súper. Oye, y en el tema de movilidad para una ciudad, para estas megalópolis como Ciudad de México, yo veo una inmensa oportunidad ahí, ¿no? Porque no, me imagino has padecido el tráfico en Ciudad de México, es tremendo. Y yo digo, bueno, ¿qué opinas vos de ese tema, de la gestión del tema de la movilidad, del tema de las bicicletas? O sea, ¿eso es parte de ser una ciudad inteligente? Claro que sí. O sea, la parte de movilidad puede que no es, o sea, que para algunas personas pudiera parecer que está desconectado del tema de ciudades inteligentes porque pues precisamente no, otra vez, no implica un elemento tecnológico, pero sí lo tiene, sobre todo por la parte de facilitarle la vida a las personas que habitan la ciudad. A mí me gusta mucho pensar que la bicicleta es nuestro futuro, pero aquí otra vez en la Ciudad de México tenemos un gran problema y que apenas está pues abordando con la ley de movilidad segura, que pues existen muchos casos de ciclistas que han sido asesinados por imprudencias en el tráfico, ¿no? Entonces,
los proyectos de, por ejemplo, de Mi Bici, de movilidad alternativa, de movilidad con bicicletas, pueden ayudar mucho a las personas y sí son parte de una ciudad inteligente, pero también tienen que ir como parte de un protocolo más grande de asegurar también desde lo legal, también desde las regulaciones, que pues estén alineados todo el sistema de movilidad hacia la seguridad de las personas que transitan en bicicleta, que transitan en scooter, que también de los peatones. O sea, si vamos a hacer un proyecto que dé puerta para que más personas se transporten de otra forma que no sea el coche, también tenemos que asegurarnos que sea de forma segura. De acuerdísimo. Oye, ¿y qué oportunidades ves vos para México en este sector? O sea, no solamente Ciudad de México, hay algunas otras ciudades donde conozcas de proyectos de autoridades o de organizaciones que se estén repensando la ciudad, que estén repensando algunos elementos de la ciudad, ¿no? Desde sanidad, desde movilidad, recolección de basura y de manejo de residuos, de reciclaje, o sea, hay algunos proyectos que conozcas en México que te parezcan, que aún considerando todos estos temas que vos mencionás de mitigación y tal, pero que te parezcan que son interesantes y que vale la pena tener en el radar del futuro de nuestras ciudades acá. Mm, Déjame pensar. Había escuchado yo que en Querétaro había como se estaba revisando mucho el tema, o en Puebla, acá en Ciudad de México también hubo, creo yo, un hub que se llamaba, no sé si se llamaba Ciudad Inteligente o algo así, pero había como una iniciativa de revisar esto, lo que se ha hecho en otras megalópolis, para el caso de Ciudad de México, que haya funcionado, pero no sé, la verdad, si hay algún otro tema en el país que valga la pena tener presente. La verdad es que creo que no estoy tan en el loop de nuevas iniciativas. A mí lo que me parece más importante en este momento es como resolver los problemas de sanidad, también de seguridad, desde tal vez la reingeniería de procesos para hacer una ciudad más inteligente y tal vez el factor tecnológico dejarlo para después. Ya. Y para este tema que mencionaba sobre el manejo ético de los datos, cuando alguien empieza un proyecto, ¿cómo, cómo aborda este tema? ¿Cómo se acerca a este tema de la privacidad y la seguridad y la ética de los datos? Es bien difícil porque creo que no existe todavía un contexto que facilite que las personas piensen en este tema. Desde donde deberíamos partir y que apenas estamos dando los primeros pasos sería desde la gobernanza de datos, ¿no? En México existe desde la agenda digital y desde, por ejemplo, Secretaría de Economía han estado trabajando en temas de gobernanza de datos, sobre todo para la compartición de datos entre empresas, gobiernos, datos transfronterizos. También en Colombia, justamente estamos trabajando para generar un modelo de gobernanza de datos que permita, primeramente, como que los gobiernos y las empresas entiendan qué se puede hacer con tecnología y también una de las capas más importantes de este modelo de gobernanza es también entender esto desde las implicaciones éticas y de tecnología responsable. Es todavía muy difícil porque es un tema en el que vamos muy atrás, sinceramente, pero primero yo creo que lo crucial es que las personas que quieren hacer un proyecto que implique datos revisen datos personales específicamente, que revisen cuáles son las leyes, las regulaciones de protección de datos personales, sí, de uso de datos, de privacidad en su país y también como las consideraciones más grandes de forma internacional, para que tengan un panorama mucho más claro de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con los datos. También acaba de salir la recomendación de la inteligencia artificial, de la ética de la inteligencia artificial por parte de UNESCO, y aquí también se habla de la privacidad y de los derechos de las personas en cuanto a su información. Entonces, tal vez no nada más revisar las provisiones de la ley nacional, sino también de tratados internacionales. ¿Qué dicen los organismos internacionales acerca de este tema?
Ah, súper. Oye, y para finalizar, ¿cuál sería el futuro? Si alguien te pudiera dar una varita mágica, decirte, ¿cómo te imaginas el futuro? El mejor futuro posible, ¿cuál es ese? A mí me encantaría un futuro en el que nos acerquemos a la tecnología desde la decolonización, pero es una pregunta que yo todavía me hago si esto es posible, porque pues el avance tecnológico también se dio a través de procesos de colonización. Entonces, si estos son términos y son procesos que están totalmente peleados, divorciados, o es algo que en realidad se puede hacer desde adentro. ¿Y qué significa desde la descolonización? Es la primera vez que escucho esa expresión. O sea, Ok, para a este mí, contexto me refiero. sí, sí, creo que tiene mucho que ver con el respeto a las personas que viven en los territorios, primeramente, o sea, tener en cuenta que las tecnologías y que los proyectos que estás elaborando no nada más impactan como a un sector de la población, sino que pueden, sino que impactan de forma diferente, diferenciada y tal vez que pueden ser si tú lo que buscas es que ayuden a las personas, pero pueden tener efectos colaterales en otros, ¿no? Primero por ahí, luego darnos cuenta de que muchas tecnologías tienen un carácter extractivista, donde hacen uso de recursos naturales muy intensivo, como los centros de datos que necesitan muchísima energía. Ya también se ha hablado como de las implicaciones de los recursos naturales para minar Bitcoin. Y darnos cuenta que depende de dónde estés, pero como en general la sabiduría de pueblos indígenas es una de colaboración con la naturaleza, no de extracción de la naturaleza. También de las relaciones que existen, como también en la epistemología y en las formas de ver el mundo de los pueblos indígenas, que para nosotros es totalmente lineal, porque es como nuestra visión occidental de la historia y del progreso y del desarrollo, pero que acá en los pueblos indígenas del mundo existen diferentes formas de ver el progreso, el desarrollo y las relaciones que tienen entre estos pueblos y que pueden abonar a la tecnología. Se estaba hablando más que, por ejemplo, inventar inteligencia artificial, de inventar sabiduría artificial, pero también aquí tiene un tema muy importante de cómo logramos que los algoritmos de inteligencia artificial no solamente contengan una visión occidental del mundo, sino que puedan incorporar visiones alternativas, que para nosotros son alternativas, pero que en realidad son originarias de los lugares que habitamos. Súper. No, está súper interesante esa perspectiva. Sí, sí se ha hablado muchísimo del tema de cómo nosotros empezamos a relacionarnos con este nuevo mundo crecientemente tecnológico, pero creo que tu perspectiva también pasa de la de no solamente de pensar cómo, sino de revisar la sabiduría y los aprendizajes que ya tenemos, de un relacionamiento mucho más respetuoso con la naturaleza y con nuestro entorno. Súper valioso esa perspectiva. Muchas gracias, Luces, por compartir con nosotros y por estar en esta edición de Tech for Good, y voy a estar muy contenta de cuando tengas novedades y avances, de volverte a invitar a que nos compartas más de este tema. Claro que sí, muchas gracias a ti.